Hemos estado viviendo tiempos de sequía natural en gran parte del norte de México, y eso me ha hecho reflexionar mucho en las temporadas que vivimos en la vida, y hay temporadas de sequía y hay temporadas de lluvia, así como hay temporadas en muchas expresiones, desde las estaciones naturales hasta temporadas que vivimos como seres humanos a través de la vida. Pero así como hay temporadas naturales, también hay temporadas espirituales. Hay tiempos que se marcan cronológicamente, cronos, pero también hay tiempos kairos, que nos hablan de momentos oportunos. Y estoy convencido que estamos en un tiempo oportuno, en el cual hemos venido saliendo de 2 años de pandemia, de tiempos de mucha sequía espiritual, de una iglesia que en general ha sido golpeada, debilitada, afectada tanto por la pandemia y otros factores. Pero estoy convencido que Dios quiere restaurar a su pueblo, que Dios quiere abrir los cielos y enviar la lluvia del Espíritu. Él habla en distintos momentos de cerrar los cielos, pero luego de que si nosotros como su pueblo nos humillamos y oramos, Él abrirá los cielos. Uno de los momentos muy icónicos de esto sucedió en el tiempo del profeta Elías. El pecado del pueblo había provocado que Dios cerrara los cielos. Había sequía por más de 3 años en Israel, pero llegó un momento kairos, cuando Dios puso en el corazón del profeta Elías que era tiempo para cambio en la nación. Y en una historia muy conocida y en Primera de Reyes 18, él convoca una especie de competencia en el Monte Carmelo para demostrar que Dios es el único verdadero Dios y que los Baales y los dioses falsos eran eso, falsos. Y entonces en esa escena muy conocida suben al monte y los profetas de Baal les toca primero intentar causar que su supuesto Dios envíe fuego del cielo, cosa que obviamente no lograron. Y entonces le tocó a Elías, y ya quiero leer poquito aquí de este pasaje en Primera de Reyes 18, versículo 30. Entonces Elías le dijo a la gente: acérquense. Así lo hicieron. Como habían dejado en ruinas el altar del Señor, Elías lo reparó. Antes de levantar su oración al cielo, antes de clamar a Dios por cielos abiertos y un cambio en la nación, él reparó el altar. En los tiempos antes de Jesucristo, el altar era el lugar de acercamiento a Dios. Era este lugar donde podían acercarse y tener hasta cierto punto comunión con Dios, ofrecer una ofrenda, un holocausto, una expresión de oración y adoración. Pero estaba abandonado, estaba en ruinas, estaba descuidado. Y mi primera observación es que nosotros necesitamos restaurar nuestros altares simbólicos, nuestro tiempo a solas con Dios, nuestro encuentro de comunión con el Señor, nuestro tiempo de adorar, de buscar más de la llenura del Espíritu, de leer y reflexionar en la palabra de Dios. Necesita ser reparado, restaurado en lo individual y de ahí en lo congregacional. Así que él reparó ese altar. Saben, ha sido tiempos de sequía, siento yo, muy en particular desde que empezó la pandemia y todos los limitantes que eso provocó, y luego tal vez revelando
sequía espiritual en muchos corazones, muchas iglesias, y tiempos secos. Pero de nuevo lo quiero decir, creo que es un tiempo, Kairos, de buscar al Señor, de arrepentirnos, de clamar a Él. Pero tiene que empezar en lo individual, reparando nuestro altar, viniendo cada uno delante del Señor, abriendo nuestro corazón, reconociendo y rindiendo cualquier cosa que estorba, cualquier actitud, hábito, formas de pensar, de hablar que no honran al Señor. Reconocer y rendirlo en arrepentimiento y permitir que Él prepara nuestros corazones como un altar preparado para recibir ese fuego del cielo, porque efectivamente eso fue lo que sucedió. Ahora sí estaba listo Elías para levantar su voz, para clamar a Dios, y lo hizo. Y en el versículo 38 leemos: en ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja. Cuando vieron esto, todos se postraron y exclamaron: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Luego Elías les ordenó: agarren a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Tan pronto como los agarraron, Elías hizo que los bajaran al arroyo Quizón y ahí los ejecutó. Dios abrió los cielos y primero mandó fuego para consumir ese sacrificio en el altar, y de ahí mandaron matar a los profetas de Baal, aquello que era el corazón del pecado en Israel en ese tiempo, los que representaban el mayor pecado que había en ese tiempo, la idolatría. Necesitamos clamar a Dios por el fuego del Espíritu Santo que viene a consumir la paja, viene a quemar todo aquello que estorba, impide, que no honra a Dios. Y así sucedió. Vino arrepentimiento que significa cambio que comienza en el interior, que luego, si es verdadero, se va a reflejar en el exterior. Cambio de mente que lleva a cambio de dirección en nuestro estilo de vida. Tuvo que venir primero ese arrepentimiento, tuvo que venir primero ese fuego. Tiene que venir ese quebrantamiento para romper lo que se ha endurecido en nuestra tierra. Antes de que Dios mande lluvia para traer fruto y traer cosecha, Él quiere tener tierra fértil, o si no, no se va a aprovechar esa lluvia. Se tiene que romper todo aquello que se ha endurecido, y necesitamos orar por esto, primero en cada uno en lo individual, pero también en nuestras iglesias, en nuestras ciudades, naciones, en nuestra tierra. Que Él venga a meter el arado, a preparar tierra fértil para poder enviar su lluvia. Ahora, ya se había abierto el cielo para enviar fuego, pero todavía no se acababa la sequía. Todavía no había lluvia en Israel. Entonces vamos a seguir leyendo versículo 41. Entonces Elías le dijo a Acab: anda a tu casa y come y bebe, porque ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero. Acab se fue a comer y beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo, se inclinó hasta el suelo y puso el rostro entre las rodillas. Ve y mira hacia el mar, le ordenó a su criado. El criado fue y miró y dijo: no se ve nada. 7 veces le ordenó Elías que fuera a ver, y la 7ª vez el criado le informó: desde el mar viene subiendo una nube, es tan pequeña como una mano. Entonces Elías le ordenó: ve y dile a Acab, engancha el carro y vete antes de que la lluvia te detenga. Las nubes fueron oscureciendo el cielo, luego se levantó el viento y se desató una fuerte lluvia, y Acab se fue a su carro hacia Jezreel. Elías escuchó en fe el sonido de ese aguacero, de esa lluvia fuerte que
venía, pero aún así no descansó. Entendió que todavía faltaba una tarea. Subió al monte a orar. Y creo firmemente que esto es la pieza que necesitamos tomar en este tiempo. Necesitamos, junto con el arrepentimiento, la oración de búsqueda, de clamar a Dios por más de Él, de su Espíritu en nuestras vidas, familias, iglesias y tierra. Describe a Elías poniendo su cabeza entre sus rodillas y él agachándose. Dicen los estudiosos que así se ponían las mujeres para dar a luz en ese tiempo, y creo que es un cuadro simbólico de dar a luz en lo espiritual. Él iba a clamar aún con dolores de parto hasta ver a Dios romper esa sequía, y necesitamos tomar esta determinación, clamar a Dios hasta ver a Él dar a luz verdadero avivamiento, lluvia del Espíritu en nuestra tierra. No va a venir fácil porque hay resistencia. Ahora, el poder no está en nosotros, está en el Señor, y que quede claro, pero nos llama a cooperar con Él, a participar con Él, sobre todo en oración. La escena la conoces y la acabo de leer. Manda Elías al criado a asomarse al cielo y no ve evidencia de lluvia, y regresa y lo manda una segunda y tercera y cuarta y quinta y sexta vez. Yo me imagino que hubo tiempos extendidos de intensa oración en medio de cada una de esas vueltas. La narración es breve, pero yo creo duró toda esa tarde. Pero no dejó de persistir, de insistir, de clamar. No se desanimó, aunque no se veía ninguna evidencia de cambio. Tal vez así nos encontramos hoy, y el Señor nos llama a persistir. Y finalmente, en la séptima vuelta, y no creo que es coincidencia que fueron 7, el número de lo terminado, lo completo en la Biblia, regresa con un reporte ni tan emocionante que digamos. Vi una pequeña nube como una mano, pero era todo lo que necesitaba Elías para animar su fe. Ahora, Dios no tenía que haber enviado esa nubecita para luego mandar las nubes grandes, pero yo creo la mandó para animar a Elías en su fe. Y yo no sé qué pequeña nube el Señor nos puede mostrar de repente, a veces leyendo su palabra, escuchando un mensaje, algo que pone en nuestro corazón. Pero que tu fe sea animada el día de hoy. Dios está escuchando nuestro clamor. Viene esa lluvia a nuestra tierra. Hay que escucharlo en el Espíritu. Hay que tener esos ojos de fe para ser animados con aún pequeñas nubes, pequeños destellos de la fidelidad de Dios, que nos hacen recordar que Él es fiel, que Él nos está escuchando, y que no dejemos de orar. Y entonces sí, llegó el momento. De hecho, le despacha al rey, le dice: ya viene esta lluvia. Se va el rey, y luego si sigues leyendo, corrió Elías, le vino un poder del Espíritu, hasta le ganó al rey que iba en caballo, y corre para ganarle a esa lluvia. Creo que junto con orar, Dios nos va a llamar a correr, a poner nuestra fe en acción. Nos va a llamar a pasos de fe, de obediencia, en muchas expresiones. Pero primero viene la oración. Primero es preparar el camino en oración, o si no, vamos a correr tal vez muy bien intencionados, con muchas ganas, pero va a ser muy agotador y de muy poco resultado si solo es en mis fuerzas, en mis mejores intenciones. Pero cuando mi actividad nace de mi intercesión, de mi tiempo a solas con Dios, de mi comunión con Él, mi conexión con Él, y entonces Él me muestra el cómo, el cuándo, y Él da el soplo del viento del Espíritu para poder correr, ya no solo en mis fuerzas, sino en sus fuerzas. Ahí sí vamos a ver
grandes resultados. Y efectivamente se abrieron los cielos, vino la lluvia, se acabó la sequía de más de 3 años. Al fin, y a pesar de tanta maldad, hubo esperanza, porque hubo un remanente, empezando con Elías. Y otro pasaje nos revela que había un remanente que no había doblado rodilla ante Baal. Sabes, de repente vemos la maldad y yo mismo reconozco que puede sentirse como demasiado. ¿Cómo va a cambiar todo eso? Pero no tiene que cambiar todo eso de inicio. Inicia con su pueblo, con un remanente, buscando al Señor. Y de allí el Señor empieza a abrir los cielos, mandar la lluvia del Espíritu y transformar. Saben, antes de terminar, recuerdo a otro profeta, el profeta Joel, que también vivió en tiempos complicados, tiempos de crisis nacional, de plagas que había, ¿sí? Tal vez nos podemos identificar mucho con la pandemia, pero luego vino la promesa. En Joel 2 leemos de un llamado a rasgar el corazón, al arrepentimiento, al ayuno, y ante responder así, viene la promesa, versículo 23: alégrense, hijos de Sión, regocíjense en el Señor su Dios, que a su tiempo les dará las lluvias de otoño. Les enviaré la lluvia, la de otoño y la de primavera. Algunos dicen la primera y postrera, como en tiempos pasados. Las eras se llenarán de grano, los lagares rebosarán de vino nuevo y de aceite. Yo les compensaré a ustedes por los años en que todo lo devoró ese gran ejército de langostas que envié contra ustedes, las grandes, las pequeñas, las larvas y las orugas. Habrá restitución, dice otra versión, de todo lo que se ha perdido, lo que el enemigo ha robado. Creo firmemente, el Señor nos promete restitución. Él va a compensar por lo que se ha perdido. Y sigue el pasaje y brinco al versículo 28. Dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En esos días derramaré mi espíritu. Y esta gran promesa, de hecho, la citó el apóstol Pedro en el día de Pentecostés, y era el comienzo de su cumplimiento, pero obviamente es un cumplimiento que continúa y va en aumento, y creo firmemente es para estos tiempos. Seamos ese pueblo que venimos delante de Dios con un corazón arrepentido y con un corazón para buscar su rostro de todo corazón, hasta ver a Dios abrir los cielos y sanar nuestra tierra.